Buenas tardes, señoras y señores, de nuevo con ustedes, programa Calle Libertad, y hoy vamos a hablar de mecenazgo, se puede llamar, de arte, de música, de literatura, y está con nosotros para ello pues Pedro Fernández. Muchísimas gracias, Pedro, por aceptar nuestra invitación. Un placer. Hoy queremos contar un poco la historia de las asociaciones que tú presides, que son asociaciones. ¿Cómo las definirías tú, Pedro? ¿Qué objetivo tienen esas asociaciones? Pues básicamente son un grupo de ciudadanos interesados por la ciudad, preocupados por la ciudad y más específicamente por los aspectos culturales de la vida de la ciudad o por su pérdida, más que por sus... tanto por sus activos, digámoslo así, como por sus pasivos, ¿no? Sí. Por el progresivo declive que se va produciendo, se ha venido produciendo a lo largo de los años en este tipo de actividades, y se trata de que es gente preocupada por la pérdida de estos elementos, sean relacionados con la pintura, con la música, con la cultura en general, con las distintas manifestaciones culturales en general, que piensan que son cosas que se pueden hacer, que están interesados en disfrutarlas y que en muchos casos simplemente contribuyen con una cuota como la que uno tiene cuando forma parte de un videoclub o poco más, porque en realidad, digamos, el esfuerzo participativo básico que se le pide a las personas que integran estas asociaciones es un esfuerzo muy modesto. Otra cosa es que después, lógicamente, haya que andar buscando recursos de todo tipo para sacar adelante los programas, pero básicamente son gente preocupada por la ciudad y que no deja que otros hagan las cosas que después ellos mismos pueden hacer y que por lo tanto se ponen a la faena o se pusieron a la faena o nos pusimos a la faena hace ya unos añitos. Pues concretamente 17 años. 17 años, exacto. Bueno, yo tengo que decir, en mi modesta opinión, que estamos hablando de cultura con mayúsculas, estamos hablando de pintura de altura, estamos hablando de música de cámara, estamos hablando de jazz, estamos hablando de ciclos de literatura, que ahora de todo esto hablaremos un poquito, si te parece. ¿Cómo surge la idea de asociarse e intentar emprender actividades culturales en Cádiz, Pedro? Yo creo que surge de una manera voluntarista, por supuesto, es decir, porque se quiere hacer, pero también bastante espontánea, a partir de la oportunidad que tuvimos a partir del año 2000 de tener un pequeño salón donde se podían hacer cosas, y puesto que se podían hacer, pues nos pusimos a la faena y empezamos a hacerla. Me acuerdo que fue el primer acto que se organizó, del que además no hay constancia, porque fue una cosa tan espontánea que realmente no tuvimos ocasión ni siquiera de hacer una foto. De hacer una foto para dejarlo para el recuerdo. Fue con ocasión del ciclo que organizaba Diputación, que creo recordar que giraba alrededor del nombre de Frontera Sur, pero no estoy muy seguro de que fuera. Vinieron a Cádiz una serie de personas relacionadas con el mundo de la literatura, la poesía, sí. Y aprovechamos una tarde de primavera para reunirnos allí y tener una mesa redonda donde hablamos de todo un poco en este círculo amplio de amigos interesados y que nos vemos las caras habitualmente en los actos culturales, ¿no? Me acuerdo perfectamente del recuerdo porque era una tarde preciosa y alguno de los conferenciantes además lo mencionó, ¿no? Este es el acto inaugural de una asociación a la que le deseamos un gran futuro y no sé qué. Lo cierto es que este fue el primer acto, y a partir de aquello que ya demostró cómo se podían hacer las cosas, empezamos en el año siguiente, que creo que recordar que el primer acto que se hizo fue un concierto de piano, que quiero agradecérselo además en el recuerdo a mi amigo Ignacio Arenas, que entonces era catedrático de piano en el Conservatorio de Cádiz, que fue el que se brindó para que diéramos esta primera actividad. Y a partir de ahí se hizo una publicación y a partir de ahí ya empezamos a tomarnos un poco en serio las actividades para todos los años siguientes, ¿no? De manera que surgió de una manera muy espontánea. Muy natural.
Ese primero se hizo allí en el local vuestro de la calle Santa Inés, ¿no? En la calle Santa Inés, sí, enfrente del oratorio. Es un local pequeñito, tiene unas 60 butacas aproximadamente, y ahí hemos estado haciéndolo mientras que el aforo que demandaba la asociación era ese, hasta que ya las actividades han ido a más y por lo tanto hemos tenido necesidad de buscar espacios mayores, ¿no? ¿Seguís manteniendo el local? Sí, sí. Y se siguen haciendo cosas allí, normalmente relacionadas con la música. Algunas pequeñas actividades de carácter privado, semiprivado, y las relacionadas con la asociación, ¿no? Porque es el lugar donde tenemos la sede. Ahora mismo, por las notas que tengo en mi poder, tenéis, vamos a decirlo así, dos asociaciones, ¿no? Una más encargada, la de Amigos del Museo. A mí me gustaría empezar por ella, si te parece, y otra más dedicada a la música, ¿no? Bueno, o no sé si han ido evolucionando en el tiempo. Sí. La primera que nace es Asociación Cultura, pero de la misma base social de la Asociación Cultura surgió la iniciativa de constituir la Asociación de Amigos del Museo. Quiere decir esto que en el tiempo las actividades que se organizaban en el museo a partir del año 2003, creo recordar, hasta el año 2007, estaban fundamentalmente, las que se referían a música, sobre todo, estaban fundamentalmente promovidas desde la Asociación Cultura. Pero en tiempos en el que estaba Antonio Álvarez de director, nos dijo: Pedro, ¿por qué no abordamos este tema? Porque viene bien que haya una asociación que sea la que potencie las actividades mediante una colaboración externa. Y así lo hicimos. Y nos encontramos con la sorpresa cuando tratamos de inscribir la Asociación Amigos del Museo, nos encontramos con la sorpresa de que la Asociación de Amigos del Museo ya existía. Cosa que nadie conocía. Era algo que nos resultó una sorpresa, pero con la que nos tuvimos que enfrentar, porque es que no podíamos inscribir la asociación, porque había otra asociación supuestamente existente, que había desaparecido, Investigamos y tenemos la documentación de esa asociación anterior, que se constituyó en el año, si no recuerdo mal, 1985, en la que se integraban pues los patriarcas de la cultura, por llamarlo de alguna manera, de aquella época, que todos los que procedíamos básicamente de los sectores de izquierda veíamos como personas muy pasivas, muy apoltronadas, que se intercambiaban los reconocimientos unos a otros, pero sin mayores aportaciones y sin mayores actividades, ¿no? Sin mayor capacidad para producir actividades que enriquecieran la vida del museo, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que ellos eran los titulares. No tuvimos ocasión de ponernos en contacto con ellos porque prácticamente la mayoría había desaparecido. Y entonces lo que hicimos fue refundar desde dentro la asociación y establecer una continuidad con lo que era la asociación anterior, de manera que la Asociación de Amigos del Museo, que en realidad sus actividades empezaron a desarrollarse a partir del año 2005 aproximadamente, en realidad existe desde el 2085, o sea, es una asociación veterana, tiene pues 30 y tantos años de vida, aunque lo cierto es que la primera mitad de su vida fue latente, y la segunda mitad es la que ha resultado algo más productiva, porque las actividades realmente cuando se abordan es a partir del año 2005, ¿no? A mí, Pedro, me llamó muchísimo la atención hace pocos años, cuando salió en la prensa que habíais restaurado vosotros, por iniciativa vuestra, posiblemente a instancia del museo, porque lleváis una colaboración con la dirección, un cuadro que está por aquí, que es precisamente, estamos en el año de Murillo, es el cuadro que refleja el accidente que Murillo tuvo, se supone, pintando los desposorios de Santa Catalina para la iglesia de los capuchinos de Cádiz. Y bueno, me llamó la atención en primer lugar porque ya es difícil que una asociación se preste con sus recursos, con su dinero, vamos a decirlo también, ¿por qué no?, a hacer este tipo de cosas, ¿no? Lo normal es que se constituyan asociaciones para percibir rentas públicas y no al revés. Y en este caso esto lo valoré mucho, pero es que encima yo creo que el trabajo quedó extraordinario. Sí, Cuéntanos un poco
¿Cómo? El trabajo es un magnífico trabajo desde el punto de vista profesional de la restauración. Estuvo a cargo de Pilar Morillo, que es una excelente profesional que tenemos en Cádiz, dedicada a este tipo de trabajo. Es un trabajo que empleó cierto tiempo, porque es un cuadro de grandes proporciones, muy dañado, que estaba en los fondos del museo, pero que no tenía posibilidad de exhibirse, porque es que tenía un deterioro en no solamente en los elementos del bastidor y tal, sino incluso en la capa pictórica. Había elementos que se habían desprendido, está muy craquelado, muy sucio, enormemente sucio, y no estaba en condiciones de ser expuesto. Hablándolo con la dirección del museo, decidimos abordar la restauración, recabando los fondos de aquí y de allá y de las cuotas de los socios como hemos podido. Y efectivamente el cuadro al final se expone ahora allí, ¿no? Ahora mismo forma parte de la colección permanente, está situado en la sala Murillo, justo a la izquierda de donde está en los desposorios místicos, que se establece esa relación entre los dos, porque pintando ese cuadro de los desposorios místicos fue cuando se cayó Murillo, y a consecuencia de lo cual una semana después, trasladado a Sevilla, pues falleció. El cuadro que se sitúa a su izquierda es el que describe la escena. Exacto. Y es un cuadro de Cabral Agua Bejarano, magnífico. Del siglo XIX, me pareció recordar, ¿no? Un cuadro excelente, que para nosotros constituyó pues claro, una enorme alegría haber sido capaces de aportar al museo esa pieza, porque es que era para lo que había nacido la Asociación de Amigos del Museo, no para echarse flores ni para hacer actos protocolarios, sino para tratar de contribuir al mantenimiento, al engrandecimiento, al patrimonio cultural, a la defensa del patrimonio cultural de la ciudad. Y Pedro, ¿hay empresas o iniciativas que os ayuden en estos menesteres? Me refiero, no sé, no, ¿verdad? ¿En Cádiz? No, en general hay que decir que no. A lo largo de los años hemos pasado por distintas situaciones. Vale. Antes de la crisis, hasta el año 2007-2008, que es cuando se produce, como todo es conocido por todo el mundo, la caída del ciclo económico, sí, y la crisis de las deudas, sí, el problema de, en fin, lo que es conocido de todo. Hasta ese momento la Administración tenía una postura activa en las políticas de ayudas que se hacían para actividades de este tipo. Y hasta esa fecha, en algunas ocasiones contamos con aportaciones, que no es que fueran una gran cosa, pero sí contamos con aportaciones de la Junta de Andalucía a través de la delegación. Nos presentamos a sucesivas convocatorias y parte del dinero que se empleó en la restauración de estas piezas procedió de la propia Junta. Pero a partir del año 2007 esto desaparece, con la única salvedad de que cuando se constituye la administración del Bicentenario, el Consorcio para el Bicentenario, que es donde están presentes todas las administraciones, hay al principio algunas ayudas también a las que optamos para realizar actividades. Esto también quedó en agua de borrajas a partir del segundo o tercer año, ya me refiero a partir del 2007, a partir de que comienzan las actividades, las preparatorias del Bicentenario. A partir del año 10 prácticamente esto desaparece, continúa con la inercia de los gastos que realiza la propia Administración, las actividades que tienen que ver con el 2012, pero nosotros ya no volvemos a percibir ningún tipo de ayuda. Y a partir del 2012 lo que sucede es exactamente lo contrario, es decir, recogemos, y sobre todo la Asociación Cultura, recoge lo que ha quedado del legado del año 12, viendo que se iba a perder, porque las administraciones que habían estado implicadas en el consorcio del Bicentenario terminaron y se fueron, desaparecieron, y claro, echándole mucho valor y mucha energía, pensamos que no podíamos dejar que aquello desapareciera, de manera que lo que fue una actividad en un primer momento subvencionada, a partir del año 12 ya deja por completo de serlo, y fundamentalmente a partir del año 12 es cuando el esfuerzo, por una parte, solo depende de los socios, y por otra parte es cuando, por las actividades que se desarrollan, empezamos a cobrar entradas, claro, en los espectáculos que tienen, claro, que ver fundamentalmente con la música. Y la verdad es que ha ido muy bien, o sea, el debate ese sobre si las actividades subvencionadas
son las únicas que pueden existir en materia de cultura, o sea, depende de lo que la administración lo subvencione o no. Nosotros lo tenemos resuelto al 50%, también hay que decirlo. Pero vamos, ahí el 50% que depende de nosotros lo hemos cubierto. Lo habéis cubierto. Aquí hay otro cuadro también precioso, Pedro, Andrómeda encadenada, que también contribuisteis a su restauración. Cuéntanos, fue una iniciativa, cómo sucedió. Igual que la anterior, se trataba de un cuadro muy dañado, destrozado, que también era un cuadro que consideramos de gran potencia, de uno de los autores que están bien representados en el Museo de Cádiz, que es Morillo y Ferrada, que la investigación que se hizo sobre él con ocasión de la restauración demostró que se trataba de uno de los cuadros, digamos, de escuela, es decir, aquellos con los que el autor, primero vinculado con la escuela, empezó con su currículum profesional, fue de las primeras obras, no exactamente una obra de juventud, pero sí una de las obras que aspiraban a premios académicos y por lo tanto tenía un contenido fundamentalmente académico. No era un cuadro, digamos, comercial, sino que era un cuadro que tenía un sentido fundamentalmente académico. Y que dentro de las características que son propias de este origen, es un cuadro fantástico que además en el caso de Cádiz venía a cubrir un hueco que tenía el museo porque no tenía ninguna Venus, entre comillas, sí. Es decir, ningún personaje, ningún desnudo, ningún elemento del natural sí. Que cubriera este género, digamos, dentro de la pintura que es habitual en todos los museos. Era un cuadro excelente, un cuadro que la verdad es que, sobre todo una vez restaurado, porque al principio siempre es difícil, cuando te encuentras una obra tan deteriorada, es muy difícil ver sus valores. Aparte de los detalles y las firmas y una serie de elementos que desaparecen, su calidad, sus volúmenes, su riqueza de color, su movimiento, todo lo que transporta un cuadro, es difícil de apreciarlo. Cuando termina la obra, lo ves de nuevo y te das cuenta de lo que es y de lo que merece la pena. ¿No? Hablemos de cifras, Pedro. Tengo aquí en mi poder que desde que empezasteis la actividad, pues casi lleváis, no sé si son 200 actividades, ¿no? 200 sí. Actividades, estamos hablando del conjunto, ¿no? Bueno, coméntalo tú. Bueno, se han hecho varios ciclos, fundamentalmente por la Asociación Cultura. La Asociación de Amigos del Museo también lo han hecho, pero son actos más monográficos, trabajando fundamentalmente sobre el patrimonio del museo. Se han hecho las restauraciones, se han hecho adquisiciones de piezas relacionadas con Cádiz, que hemos podido detectar su presencia en el mercado y hemos tenido ocasión de ir a por ellas. Se han hecho algunas conferencias, actividades de estas características, pero el grueso de la actividad que se ha hecho, incluso en el museo, antes de constituir la Asociación de Amigos, tienen que ver con la música. Con la música. Hemos hecho infinidad de conciertos en el patio, hasta que, por un lado, lo limitado también del aforo del patio y que no es exactamente el espacio idóneo para la música, porque no está pensada para eso. Es un espacio, el patio del museo sí. Es un patio amplio, sí. Pero abierto, la sonoridad tiene sus dificultades, sí. El movimiento de personas, la ocupación del espacio, los horarios de los funcionarios, de los bedeles que tienen que quedar al cuidado de aquello, la entrada y salida de material que tiene que ver con la música, amplificación, pianos, etcétera, etcétera. No es el adecuado. No eres el adecuado. Y eso fue lo que hizo que finalmente nos trasladáramos fuera. Quizás en orden a el número de actividades que se hayan podido hacer en el museo, posiblemente superen las 100, porque estamos hablando de un ciclo de música, pero también estamos hablando de un ciclo de literatura. Que fue Voces en el Museo, que se celebró durante 6 años y que trajo a Cádiz a primerísimas figuras de la literatura del país, ¿no? Sí. Desde Manolo Rivas hasta Félix de Azúa, García Baena, Félix de Azúa, Caballero Bonal, Camilo José Cela Conde, Gamoneda, que es Premio Nacional Cervantes. Es decir, siempre el objetivo de la asociación, por un lado, ha sido tratar de fomentar
a los grupos y a la actividad propia de la ciudad relacionada con la cultura. Pero por otro, ha sido tratar de que no nos distanciemos del resto del país en lo que se refiere a la presencia en la ciudad de actividades de primer nivel, de primer orden. Sí. Es decir, que hemos casi primado este tratar de compartir las cosas y de tener la presencia en la ciudad, aquello que está en la primera línea de la cultura en España. De la cultura en España, antes de hacer un trabajo de carácter estrictamente localista, más localista, que hemos pensado que no era exactamente nuestra función. Hay otros canales también, ¿no? Claro, hay colaboraciones, por ejemplo, con el conservatorio en esta materia, y se han hecho durante los ciclos de tiempo de cambio, se han estado haciendo colaboraciones con los institutos, se hizo un programa bastante extenso con los institutos de la ciudad para llevar agrupaciones que procedían de un ámbito más cercano a los distintos institutos para tratar de presentar allí la formación de los grupos, tratar de fomentar la formación instrumental, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente lo que nutre el grupo de estos 200 o 250 actos que se han celebrado desde entonces son las actividades relacionadas con la música de la Asociación Cultura. Eso es lo que te iba a decir, la música es el plato fuerte en general, la música clásica. Habéis organizado multitud de conciertos, también jazz. Por cierto, en este año os habéis asociado con otra asociación, valga la redundancia, sí, para reforzar un poco la organización del jazz. Con Musicario, que venimos desde hace 3 años. Este año se celebra el 10º Jazz Cádiz, que es el ciclo del festival que se celebra en el mes de julio. Este año se celebra, este es el tercero de los que hacemos en colaboración con Musicario, que también es una asociación ciudadana con mucha potencia y con mucha capacidad, dedicada exclusivamente al tema del jazz. ¿Dónde se celebra el festival? Pues se celebra el año pasado y el anterior lo hicimos en el Parador, la parte primera, los 3 primeros días del ciclo, que serán los días 25, 26 y 27 de julio, y los días 28, 29 y 30 lo hacemos en el Baluarte de la Candelaria, que es un espacio cerrado, donde ya traemos a grupos, digamos, un poco más seleccionados y que tienen una mayor renombre, normalmente, en algunos casos grupos que proceden del exterior. El año pasado trajimos un grupo estadounidense, pero además queremos destacar como anécdota curiosa, para nosotros digna de sentirnos orgullosos, que es que el año pasado trajimos a Salvador Sobral, que ha sido el premio de Eurovisión de este año. Premio. Dio un concierto. Que no tiene nada que ver con con lo que pensamos y esperamos de Eurovisión, ¿no? Sí, es al revés, es un hombre que procede del mundo del jazz, un hombre que procede del mundo del jazz sí, latino, exacto, que es una de las vocaciones que tiene el ciclo de jazz, ¿no? El jazz latino. Dio un concierto precioso, sí, y además todos nos encantamos, sí, nos sentimos encantados con él cuando era una persona poco conocida. Ahora, sin embargo, es una primera figura, ¿no? Nos quedan un par de minutillos, Pedro. Vamos a hablar un poco de la música de cámara. Tenemos próximamente cositas, ¿no? Sí, el día 17 de junio celebramos el concierto de cierre del ciclo de este año, del 17º ciclo de música de la asociación, con el Ensemble Sillage, que es un grupo francés con obras de Ravel, de Debussy, de Satie, que traemos en un intercambio que hacemos con ellos, porque ellos radican en Normandía, en la ciudad de Brest, y entonces hacemos un intercambio de manera que nosotros sacamos al exterior uno de nuestros grupos, que en este caso gira alrededor de un proyecto de jazz flamenco, que lo trasladamos para que celebren allí 2 conciertos en el mes de octubre, y traemos de Brest un grupo muy consolidado, no es exactamente un grupo local, porque es un grupo muy consolidado, también veterano, que es el Ensemble Sillage, y que con este intercambio queremos revitalizar esa relación de Cádiz con Brest, que es una lástima que duerma en el sueño de los justos. Sí. Dicho sea, con toda la intención, es el 30 años, el 30 años de la firma del acuerdo de hermanamiento con la ciudad de Brest, y nadie se ha acordado, ni nadie ha dedicado una peseta del patrimonio público, del presupuesto público, a darle a esto un cierto contenido que no sea simplemente ponerse una metopa en una pared o una medallita o darse la mano. Los acuerdos de hermandad con ciudades europeas, como los tienen ellos, con muchísimo más contenido que nosotros, están precisamente para eso, para establecer relaciones que son interesantes desde todo punto de vista. Hay muchas personas, hay gaditanos que están en Brest,
que sin embargo no tiene ningún canal que facilite los contactos y que facilite la ida y vuelta de actividades entre aquella ciudad y Cádiz, ¿no? Nuestra pequeña contribución es esta, es establecer este punto de contacto que nos ha permitido conocer a gente estupenda, allí en Brest, gente muy activa y que lo mismo están en contacto con nosotros, están en contacto con Plymouth, están en contacto con Italia, con Nápoles, con distintas ciudades con las que tienen hermanamiento. Nosotros queremos formar parte de esa red que cree contactos frecuentes y que favorezca la salida y entrada de gaditanos por el mundo a través de estas vías, ¿no?, que para eso existen. Claro. Pues nada, Pedro, tenemos que terminar, el tiempo se pasa volando en televisión, como sabes, y nada, quiero agradecerte, doblemente agradecimiento, uno por venir, por atendernos, y otro por tener esta asociación, ¿no? Yo creo una iniciativa que da, y de un camino, ¿no?, explica cómo se tienen que hacer las cosas a veces, ¿no? Claro. Y que yo creo que hay alguna que otra asociación también en Cádiz que lo está haciendo, claro que las hay, sí. Y que procuraré traer también aquí. Y bueno, pues nada, hasta siempre y encantado de haber Muchas gracias aquí. A vosotros por darnos esta oportunidad de acudir a vuestro programa. Gracias. Pues a ustedes, nada, emplazarles al nuevo programa. Hasta entonces, pues muy buenas noches.